cuál es el beneficio de observar este día, de celebrar esta jornada que conmemora la aparición de Advaita Acharya. Y yo encontré que la pregunta fue un poco descolocada, ya que mi idea es más bien que Advaita Acharya es una personalidad tan grande, todos nosotros lo amamos y deberíamos hablar acerca de él, glorificarlo y tomar ventaja de la oportunidad para intentar hacer justicia a su contribución a nuestra sampradaya, más que en lugar de estar preocupados de cuál sería el beneficio de observar el día, de celebrarlo en sí mismo. Entonces, sí, estamos bendecidos, somos bendecidos por tener la oportunidad de glorificarlo. Y para comenzar, entonces, Advaita Acharya es una figura muy importante entre los asociados de Chaitanya Mahaprabhu. Él provenía del Bengal occidental, un tiempo luego en su niñez se trasladó su familia al área de Shantipur, el área que se volvería luego su residencia central. Él apareció en este mundo aproximadamente, yo creo, unos 50 años antes de Chaitanya Mahaprabhu. Y él permaneció en el mundo aproximadamente unos 25 años después de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces él estuvo en el mundo por un largo tiempo, aproximadamente unos 125 años. Y obviamente, como digo, su contribución es muy importante. En su juventud, él exhibió muchos poderes divinos, los cuales hicieron que su familia y asociados y aquellos que eran aquellos que tenían conocimiento de esas actividades extraordinarias, llevó a que ellos se preguntasen quién es él, de dónde viene Advaita Acharya. ¿Será que él era algún tipo de personalidad divina o más que humana? Y los detalles de todo eso se venían a la mente en varios. Entonces parece ser que durante el viaje de Madhavendra Puri, el viaje culminó en Orissa, a los pies de Shirachor Gopinath, en una sección, una parte en donde Madhavendra Puri había viajado, ¿no?, para conseguir madera de sándalo, para traer de regreso a Vrindavan, para volver esa madera, volver la pasta y untar a su deidad allí, su deidad de Gopal en Vrindavan. En ese viaje, Madhavendra Puri atravesó Bengal y allí Advaita se encontró con Madhavendra Puri y fue iniciado por él. Entonces, de esta manera, Advaita Acharya recibió su mantra Diksha de Madhavendra Puri, como toda otra cantidad de los mayores, de los votos mayores que aparecen en Chaitanya Lila también. Y un tiempo luego de su iniciación, él estaba visitando Vrindavan en una ocasión y pasó un tiempo allí. Y el evento más conocido que ocurrió en su vida en ese momento fue una especie de descubrimiento, un tipo de hallazgo de la deidad de Madan Mohan. La deidad de Madan Mohan, esta deidad es una de las deidades más famosas de Vrindavan, una de las tres deidades principales de Vrindavan, junto con Gopinath y Govindaji. Las tres deidades son mencionadas por Krishnadas Kaviraj Goswami, son glorificadas como las tres deidades centrales de Braj. Y Madan Mohan también
le dio una bendición a Krishnadas Kaviraj Goswami para que escriba el Chaitanya Charitamrita, o de alguna manera confirmó aún más de que el deseo de los Vaishnavas reunidos en Vrindavan, que Krishna se escribiese, era algo genuino. Una deidad muy famosa e importante en Vrindavan. Y aparentemente, de acuerdo a la historia Gaudiya, esa deidad originalmente fue tallada por el nieto de Krishna, así como lo fueron las dos de las tres principales, Govindaji y Gopinath, y probablemente más a menudo que lo que parece ser que la adoración a las deidades quedó suspendida por un momento, quedó oculta por momentos, quizás para evitar adversarial and offensive attitude towards the Hindus on the part of the Mughals. Para evitar la actitud ofensiva en realidad para con los hindúes de parte de los musulmanes. ¿No? Y se dice que Advaita en un lugar, bajo un árbol baniano, también llamado Beitabad, esa Beitabad, adoró, encontró la deidad allí, Madan Mohan, y la adoró. Geográficamente hablando, esto en términos de la geografía sagrada de Vrindavan, esto se encuentra cerca del lugar en donde Krishna castigó a Kaliya, donde él saltó de un árbol Kadamba y convirtió a Kaliya en Vaishnava. Luego de esto, él ascendió a una colina cercana allí y permaneció bajo el sol y se secó de sus aventuras acuáticas, ¿no? Su lado Matsya, por decirlo así, acuático, en donde él lidió con Kaliya. Entonces, en esa colina, ¿no? Un lugar se llama Dwadasa Tila, en donde los Adityas llegaron y se manifestaron como si fuesen soles secando a Krishna. Entonces, allí hay un árbol baniano, Veitabat. Entonces allí Advaita encontró a Madan Mohan, quien en un sueño luego le dijo a él que quería ser ubicado en las manos de un brahmana en Mathura y ser adorado por él, probablemente en un templo. Entonces, con ciertos sentimientos de separación, de todas maneras siendo obediente al deseo de la deidad, Advaita hizo esa transferencia y luego él regresó a Bengal y luego, como sabemos, Sanatana Goswami fue a Vrindavan bajo la orden de Chaitanya Mahaprabhu, y en un sueño a ese brahmana de Mathura se le dijo que dé la deidad a Sanatana Goswami, y quien la llevó al mismo lugar, Dwadisaditya Tila, y que la adorase allí, Sanatana Goswami, en donde eventualmente surgió el lugar donde los Gaudiyas comenzaron a hacer sus templos principales en Vrindavan. Entonces está allí todavía el templo de Mamohan en esa área en Vrindavan. Es uno de los más hermosos, una de las más hermosas ubicaciones en Braj, donde Madan Gopal apareció y donde Sanatana Goswami la adoró, ¿no? De allí hay una visión del Yamuna muy bonita, a una altura considerable. Pero bueno, el punto en relación aquí a Advaita es que él tuvo algo que ver con traer a Madan Mohan, la deidad de Braj, que representa a Sambandha-gyan, llevarla al marco del Gaudiya Vaishnavismo, en donde él
plays a prominent role. en el cual él juega un rol prominente, And Madan Mohan, junto con Govindaji y Gopinath. after that, as I say, Luego de esto, como dije, Advaita returned to Advaita retornó Bengal a Bengal, and Shantipur, it was there that y he fue allí que él, made, perhaps connected, I should say, perhaps podría decir que allí él se conectó who would become his most prominent con disciple quien habría de volverse and whom su discípulo más prominente named y a quien él llamó Haridas and whom he Haridas, affectionately referred to y a quien él afectuosamente se refirió como Brahma Haridas. together, as we'll see, Juntos, como vamos a ver, en la medida que avancemos con esta charla, ambos jugaron un rol muy significativo en traer a Chaitanya Mahaprabhu al mundo, and Advaita y Haridas. but Pero Haridas, of course, was Haridas, por supuesto, él era, born in a family Haridas se está refiriendo a Haridas Thakur, ¿no? No, Haridas Thakur. Entonces él nació en una familia musulmana, Hindu por lo tanto él se conducía of de acuerdo a las redes, a las leyes sociales, se conducía fuera de lo que generalmente es considerado fuera del estándar hindú. and at the same time, nonetheless, he had a kind of Pero gravitational pese a que él nació en ese tipo de familia, de trasfondo, él tenía una gran inclinación hacia el Nam Dharma. Chaitanya Mahaprabhu dubbed him, named him the Por lo tanto, eventualmente Chaitanya Mahaprabhu lo bautizó al Haridas como el Namacharya. Pero fue Advaita quien lo conectó originalmente y lo inició, understood y complexity quien comprendió la of complejidad life de la vida previa, of por decirlo así, de Haridas, that explained his lo cual explicaba would be from the Hindu point of view desde un punto de vista hindú, es lo que explicaba su aparentemente inauspicioso nacimiento como musulmán, pero al mismo tiempo su inclinación hacia el Vaishnavismo y hacia el Nam Dharma en particular. and I think that through Haridas Y, que, and through y es a través de Haridas y a través de la iniciación de Advaita de Haridas y de cómo Advaita se refería a él de manera afectuosa y juguetona, por decirlo así, no solo como por su nombre de iniciación, Haridas, sino también como Brahma Haridas, queda claro that que had Advaita deep insight tenía una profunda realización en cuanto a lo que es el misterio, las complejidades Haridas's de previous life la vida previa de Haridas, lo cual la llevó a aparecer de la forma en que lo hizo. and it should be mentioned that Y también debería mencionarse que, obviamente, que el abrazo que Advaita le dio a Haridas, la aceptación, and affectionate ¿no? Que fue algo profundo, íntegro, was integral, brought ello fue algo who was in contrast to Haridas en contraste con Haridas. Advaita Paka era un Brahman Brahman muy paka, muy correcto, muy ideal, un Vaishnava de alta calidad, viniendo de una familia Varna Ashram muy elevada, de acuerdo al punto de vista de of great Varna Ashram. and standing Entonces, y él era un gran Vaishnava de gran posicionamiento. Brahmins who Entonces, didn't understand Vaishnavism él llevó esto a la mente de brahmanas que no entendían el Vaishnavismo también. Hizo que algunos associate himself de ellos cuestionasen la posición de Advaita al verlo a Advaita asociándose con Haridas. Y obviamente en relación a esto está la famosa historia que se da Shraddha ceremony that en relación a la ceremonia Shraddha of his own. que él ejecutó en relación a la partida de su padre The custom was y la costumbre allí. course of Varnashram Obviamente esto es algo que tiene que ver, una función dentro del marco de Varna Ashram, in the karma marg, the dharma marg, en lo que es el karma o marg o dharma marg. will in householder life in particular Entonces los Vaishnavas, especialmente estando casados, system recordemos, el Varna Ashram en esta época era el sistema social without any establecido, y eso, los Vaishnavas eso también observarían estas actividades, pero sin una idea de que esa actividad sumaría su bhakti o de por no participar en ella eso afectaría su bhakti, ¿no? Ellos no tenían
Ellos no tenían esa idea, pero la seguían como un tipo de formalidad y en consideración a las épocas sociales para establecer un ejemplo para las personas que no tenían un adhikar para el Vaishnavismo en sí, pero que de todas maneras podrían verse inspiradas para seguir al menos al sistema socio-religioso de la época. Baladev Vidyabhushan se refiere a este tipo de Vaishnavas como un Parinishta. Parinishta Vaishnavas. Entonces, son devotos que participan plenamente del Vaishnavismo, pero para sentar un ejemplo para otros que necesitan adquirir adhikar para el Vaishnavismo. Ellos se adhieren a diferentes estándares sociales y religiosos del Varnashram. Obviamente, todo esto en la medida en que estos elementos relativos no conflictúen con el interés absoluto desde la perspectiva Vaishnava. Entonces, el punto es que Advaita Acharya observó esta ceremonia Shraddha y parte de esa observancia era que la ofrenda que se realizaba en esa ceremonia tendría que darse eventualmente al brahmana más cualificado de toda la comunidad. Y como sabemos, Advaita le dio esta ofrenda a Haridas, ¿no? Quien socialmente hablando no se le permitía participar incluso directamente en la ceremonia. Él estaba a la distancia ofreciendo sus reverencias a la comunidad y a la observancia religiosa que estaba haciendo. Y eso obviamente, ese gesto, choqueó a la comunidad brahmínica allí, quienes de alguna manera se retiraron protestando por ello, para encontrar luego encontrar que en sus hogares el fuego de sacrificio no podría ser, no lo lograban encender, no podía ser encendido, una especie de milagro. Y eso los llevó a considerar aún más la posición de Advaita y llegar a cierta, por la gracia de la cierta comprensión de por qué Advaita había aceptado a Haridas, lo cual es un elemento muy central al Gaudiya Vaishnavismo. El, 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 el alistar el terreno, por decirlo así, ¿no? En relación a la jerarquía del sistema de castas y cosas por el estilo. Como sabemos, Nam Sankirtan es el ritual singular del Gaudiya Vaishnavismo, por decirlo así, el cual está disponible para todos. Esto me viene a la mente ahora, cuando nosotros instalamos las deidades de Krishna Balaram en Vrindavan, como Prabhupada las instaló, fue un evento muy grande y tomó 3 días para que los brahmanas que estaban allí ejecuten los diversos rituales de la instalación. Y cuando todo terminó, por supuesto, Prabhupada pidió que ejecutasen Nam Sankirtan. Y él dijo luego, no, todo fue ejecutado por Nam Sankirtan, el resto fue un show para que las personas pensaban que todos esos procedimientos eran necesarios, etc. Entonces, de vuelta, la aceptación de Advaita para con Haridas, el punto de que Advaita se refiere a Haridas como Brahman Haridas es desde ya algo interesante y nos lleva a considerar que de alguna manera Advaita sabía cuál era la vida previa de Haridas. Entonces eso nos da un tipo de entrada, un punto de entrada para llegar a una mejor comprensión de la posición ontológica de Advaita Acharya, ¿no? El hecho que él sabía este tipo de cosas, etc. También esto nos abre un punto de poder hablar, en cierta medida, las sensibilidades estéticas o rásicas de Advaita, ¿no? Su bhava. También vamos a hablar del tattva, ¿no? Vamos a entrar entonces al tattva y al bhava de Advaita a través de su aceptación de Haridas. Y su nombre, de vuelta, el nombre que le da el Brahma Haridas, el apodo que Advaita le pone a Haridas. Y obviamente la idea es que Advaita sabía que en su vida previa Haridas había sido Brahma, un Brahma. Obviamente hay muchos Brahmas y la posición de Brahma es alcanzada mediante Varna Ashram, a través del Karma Marg puede ser alcanzada, también puede ser alcanzada
por Gyanis. Por momentos un Gyani puede ser elevado a dicha posición, la posición de Brahma. Por momentos un devoto. También encontramos en este último ejemplo el caso de Gopakumar. En el Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, él se volvió un Brahma por un largo periodo de tiempo, por decirlo así, por ciertas circunstancias. Entonces, por supuesto, nuestro Brahma, Haridas, nuestro Brahma de 4 cabezas, él era un Vaishnava. Su posición, su posición particular es descrita en Brahma, la de Brahma, como habiendo recibido el Antardarshan, el darshan interno del Ser Supremo. En el Bhagavatam se describe esto. Quien luego, si seguimos esa narrativa, tal como se narra en el Gopal Tapani Upanishad, en el Brahma Samhita, si observamos cuidadosamente el lenguaje del Bhagavatam, queda claro de que mientras que Narayana apareció ante él y le dio darshan, Dios apareció ante él, eventualmente él se mostró a sí mismo como Gopal Krishna, en Gopavesh, en el vestido de un pastor. Y fue en esa forma que Gopal Krishna le impartió a Brahma el Gopal Mantra, el cual corresponde con Gopal Krishna mismo, y también le entregó siksha substancial en la forma de los 4 versos esenciales del Srimad Bhagavatam. Y luego él desapareció, Gopal Krishna. Entonces es bastante aparente, claro, que Brahma recibió un regalo extraordinario de Gopal Krishna en la forma de iniciación, y luego también se menciona en el Bhagavatam de que él, Brahma, deseó, o digámoslo así, de que Gopal Krishna lo bendijo a él para que persiga el deseo por tener una relación con Krishna en amor fraternal, Sakya. Entonces ese tipo de relación obviamente no es típicamente posible con Narayan, pero originalmente el Señor apareció como Narayan, se mostró como Gopal, le dio el mantra, le dio la bendición y desapareció. Y queda claro de que Brahma recibió una gracia considerable, pero que no había sido capaz de digerir todo lo que recibió en ese momento. ¿Cuál es el significado de todo eso? ¿Cuál era? Entonces, obviamente, él tiene su morada y allí Narayan, la forma de Mahavishnu, es la deidad regente, y él, Brahma, adoró a Narayan en Vaidhi Bhakti, y luego, con el paso del tiempo, Krishna manifestó su Prakat Lila en la tierra y llevó a Brahma a Braj, en lo que es en la sección muy famosamente conocida como Brahma Vimohan Lila, la cual habla del desconcierto de Brahma que lo llevó a cometer una ofensa y luego a quedar iluminado al mismo tiempo. En cuanto a la posición de Krishna, en donde la duda, quizás, o la pregunta en relación a si Krishna viene de Narayan o Narayan viene de Krishna, al principio quizás estaba esa pregunta, ¿no? Él pensaba, bueno, Krishna es una manifestación de Narayan porque Narayan le apareció primero, pero Krishna le aclaró todo esto, ¿no? Krishna, su guru, lo llevó a Brahma, Braj Lila, para instruirlo y para enseñarle que yo, Gopal Krishna, soy la fuente de Narayan. Este es un punto muy importante, muy significativo, el punto más importante de Tattva del Gaudiya Vaishnavismo, un punto filosófico más importante, ya que si conocemos a Krishna y entendemos que Él es la fuente de Narayan, la fuente original de todas las formas de la divinidad, la implicancia de eso es que las posibilidades de amor con esa forma en particular superan las posibilidades que podemos encontrar en otras formas del Supremo. Entonces el amor fraternal, por ejemplo, en este caso, es posible en Braj, y allí, en el Brahma Vimohan Lila, por supuesto, Brahma, por arreglo de Krishna, se familiarizó con esta plena expresión del Sakya Bhava.
¿de qué trata este Sakyabhava? Lo cual fue algo que hizo estallar las cuatro cabezas de Brahma, el ver cómo estos pastorcillos interactuaban con Krishna. Y obviamente luego de su iluminación, Brahma habló hermosamente, compuso en el momento, de manera muy bella, muchas oraciones en glorificación a Krishna. Y entre ellas existe un verso muy importante, muy significativo, el cual deja en claro, de manera muy clara, de que Brahma entendió de lo que vio, lo cual en última instancia, obviamente, en términos de la Ishvarya en Lila, el punto era que miles de Narayans emanaban de Krishna. Krishna se había manifestado a sí mismo como todos los pastores, y luego él mostró que estos pastores eran formas de él a partir de las cuales Narayans y diversos universos emanaban a partir de ello. Entonces luego, el Brahma, a través de su glorificación, le mostró lo que había comprendido. Y él presentó esto a Krishna. Entonces, uno de los muchos hermosos versos que él compuso es central a este punto. Y es un verso, por supuesto, que es citado por Krishnadas Kaviraj Goswami. Creo que es el verso número 14 del capítulo 14 de las oraciones de Brahma, Brahma Stuti. Allí cita el verso, la primera línea. Entonces, en el contexto del verso, él dice, tú eres Narayan en un sentido, y Narayan en otro sentido, él es un anga tuyo, un miembro tuyo, un aspecto tuyo. Este verso, entonces el punto filosófico de este verso que se establece es, Krishna es la fuente de Narayan, ¿no? Eso se establece en el tercer capítulo del primer canto del Bhagavatam, en una línea que dice Krishna Stu Bhagavan Swayam. Todo el Krishna Sandarbha trata de esa línea. Pero en el contexto de la narrativa de Lila, en el Brahma Vimohan Lila, este punto queda establecido. Y aquí hay un verso, entonces, en las oraciones de Brahma, que dice esto mismo, en una forma extendida, ya que Krishna Stu Bhagavan Swayam es una línea muy breve. Entonces no todos comprenden las implicancias de esa línea. Por lo tanto, si la Jiva Goswami considero escribir todo un sandarbha al respecto. Pero en su Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviraj presenta el argumento en el segundo capítulo de la Lila de que Krishna es la fuente de Narayan, y él cita este verso del Bhagavatam. Y él de hecho nos dice, él dice, este verso es la esencia, este verso es la esencia del Srimad Bhagavatam desde el punto de vista de Tattva. Está citando el Galé. Paribhasrupe Inhar. Jiva Goswami uses a similar term. Jiva Goswami utiliza términos similares, hablar del Paribhas Sutra. Todo este verso es una forma extendida de Krishna Stu Bhagavan Swayam, este verso del Bhagavatam. Y el mismo es la esencia del tattva del Srimad Bhagavatam. Entonces lo que se dice aquí, de vuelta, es que Krishna es la fuente de Narayan, y por encima de ello incluso, que Narayan es un anga, o una manifestación vilas, una manifestación para el lila de Krishna, una manifestación para ejecutar un tipo de juego. Es que Krishnadas Kaviraj Goswami cita este verso en el segundo capítulo de la Lila. Él también lo cita él también en el tercer capítulo, en donde él identifica a Advaita con el anga, que es Narayan, del cual Brahma está hablando, quien era su deidad adorable,
en Brahma Loka Narayan. So Advaita, Entonces Advaita, form of en la Narayan, forma de Narayan, was the worshipable deity in Vaidhi Bhakti, era la idea adorable en Vaidhi Bhakti de Brahma, coming into Braj by Krishna's ¿no? arrangement. Luego llegó a Braj Brahma por el arreglo de Krishna Then from y luego lo llevó de Vaidhi Bhakti. Vishwanath Chakravarti Thakur comenta en estos capítulos de Brahma y Mohan Lila, Krishna convirtió a Brahma de Vaidhi Bhakti a a Raga Bhakti. in the 6th chapter, Y luego en el sexto capítulo del Adi Lila, del Chaitanya Charitamrita, which is el cual Krishnadasa's chapter about Advaita, es el capítulo de Krishnadas Kaviraj acerca de Advaita Charya, cita 2 versos allí. Son versos tomados de su Mangala Charan y él se explica en esos capítulos. Él allí nuevamente cita este verso, Advaita el Bhagavatam, y él allí identifica a Advaita with this anga of con este anga de Narayan, explains el cual luego explica más en detalle diciendo que habla de uno o de dos manifestaciones particulares de Narayan, in the form of en la forma de Mahavishnu. Mahavishnu es el avatar de Narayan. También, también a él es referido como Narayan. Y por supuesto él es el generador del lila en el mundo, el Srishti Lila. Nosotros sabemos de que por su voluntad, en la forma de una mirada de tipo metafórico, la conciencia es impregnada en el vientre de la naturaleza material. Pero Krishnadas él nos comparte nos entrega algo de información interesante que no se halla en ninguna otra parte en relación a Advaita. Y él dice que no solo, no solo este Narayan, Mahavishnu, crea el mundo a través de su mirada, sino que la naturaleza material es tan inerte, es tan incapaz de dar lugar a la conciencia. Sí, ¿no? Si queremos mirarlo a través del lente del reduccionismo materialista, donde ellos dicen que la conciencia es un producto de la materia, bueno, el Chaitanya Charitamrita muy fuertemente está en desacuerdo con ello. No solamente la materia requiere una semilla, la forma de una mirada de conciencia de parte de Narayan, pero incluso previo a esto, también requiere la energía del Supremo para hacerlo suficientemente fértil para recibir la conciencia. Entonces, de esta manera, Krishna Kaviraj Goswami dice, estas son las dos formas Narayan, uno el que da la semilla y otro que antes de eso energiza, por decirlo así, o vuelve fértil a la naturaleza material para recibir la semilla de la conciencia, de manera que la creación pueda proceder. Considero que en un sentido esta explicación de Krishnadas Kaviraj Goswami, considero que es una forma de subrayar, de enfatizar esta idea de que la filosofía Sankhya de Kapila, el ateo, no la encarnación de Bhagavan, de que esta filosofía es algo que el Gaudiya Vedanta, con lo cual el Gaudiya Vedanta está en desacuerdo en relación en relación a la explicación que este sistema Sankhya da en cuanto al poder creativo dentro de la naturaleza en sí misma. Entonces, habiendo citado este verso, nuevamente, como digo, de Brahma, el Brahma de Mohan Lila, en el capítulo 6 de la Lila, y habiendo identificado a Advaita con esta forma en particular de Narayan, queda claro por qué es que Brahma, ¿no? Es como Advaita comprendió el pasado de Haridas, ¿no? Él era el Narayan que Haridas Brahma estaba adorando como Brahma. Quien es la expansión de Krishna para algunos pasatiempos de placer. Y en este caso, obviamente el pasatiempo se refiere al mundo material, a su creación, lo cual se considera como ninguna otra cosa más que
algo que se da a partir de la propia bienaventuranza de Bhagavan. Entonces podríamos decir, yo creo claramente, y esto es algo importante, surge en el Chaitanya Charitamrita, ¿no? También esto está ligado al deseo de Narayana Vaikuntha de expresar compasión, el lila de la creación. En un punto tenemos que, por un lado tenemos que Narayana no necesita nada y la compasión también representa un tipo de plenitud. Y eso rebalsa en Narayana y genera la creación. Eso se menciona en el Chaitanya Charitamrita. No, Narayana en Vaikuntha de alguna manera se rodea de muktas, pero él también desea conceder mukti, lo cual él no puede hacer en Vaikuntha, pues ya son todos muktas. Pero él tiene ese deseo. Entonces, junto con Narayana, viene el Chaturvyuha, el segundo Chaturvyuha que existe allí en Vaikuntha. Y manifestándose a partir de Baladev, viene el Mahasankarshan. Mahasankarshan, no entendí la expresión, como que captura la idea de Narayana, el deseo de conceder mukti, el deseo de saborear la compasión. Y desde allí, como resultado de ello, se manifiestan a partir de Baladev, Mahasankarshan. Él manifiesta el Mahavishnu. Y él toma estas dos formas que mencioné antes. Y esta es la deidad adorable, principalmente de Brahma, ¿no? Narayana, en esta forma, con la cual se identifica Advaita. Entonces, encontramos todo esto a través de la historia de la aceptación de Advaita Haridas, ¿no? Y por lo cual Advaita se refiere a Haridas como Brahma Haridas. Entonces, hemos explorado de esta manera algo de la posición ontológica de Advaita. Él es en un sentido, Advaita es la personificación misma de la compasión de Narayana. Y lo encontramos a él en el lila de Chaitanya Mahaprabhu, obviamente anhelando por la liberación de las jivas del mundo. Y llevado por eso en gran medida. Y también, de alguna manera, esto, por más extraordinario y espiritual que sea, sigue siendo algo de alguna manera externo en relación a la realidad interna de Advaita. Porque al mismo tiempo tenemos el regalo de Chaitanya Mahaprabhu que está por llegar a una Advaita, como dijimos, lo va a llamar a Mahaprabhu para que descienda con la ayuda de Haridás, como dije. Lo que básicamente estoy diciendo aquí es, ¿cuál es la posición de Advaita en relación al Braja Lila? Él es Dios, Él es Narayana, Él está lleno de compasión, Él personifica, por decirlo así, la forma de la compasión de Narayana. Y la respuesta a dicha pregunta, en relación a cuál es la posición de Advaita en el plano del rasa, proviene de una serie de lugares. Y cuando observamos esos lugares, ellos nos conectan con el hecho de que Haridas, tal como lo estuvimos describiendo, no solamente fue iniciado por Narayan, por Krishna, perdón, él adoró a Narayan, como dijimos, luego eventualmente desarrolló Raga Bhakti y el pleno anhelo por obtener el Sakya Bhav. Entonces, ¿qué tiene que ver Advaita con todo eso? ¿No? En su lado interno, con el lado interno de Brahma Haridas. ¿Qué tiene que ver Advaita con ello? Bueno, como menciono, Mahavishnu es el avatar de Sankarshan. ¿Quién es Baladev? El mundo espiritual. Obviamente allí él se encuentra más en un rol de Dasya, pero Baladev mismo en Braj es la personificación de Sakya Rasa. Pero Kavi Karnapur, en su famoso libro Gorgano Desha Deepika, él ha identificado a Advaita con Narayan, el cual es también conocido como Sadashiva, otro nombre para él. En el contexto de haber hecho esto,
él se refiere al Shiva Tantra, en donde se declara que Shiva, Sadhu Shiva, él contempló la danza de Krishna y Balaram junto con sus amigos en Braj y deseó participar en esa misma danza. Y como tal, Krishna le permitió hacerlo, lo bendijo y él manifestó una forma separada. Él permaneció en la forma de Sadashiva, pero al mismo tiempo manifestó una forma separada como un pastorcillo y saboreó Sakya Bhav. Entonces, desde ese punto de vista, si contemplamos la situación desde ese ángulo, vemos que también Advaita era un guru apropiado para Sakya Rasa, podemos ver. El Sakya Rasa de Brahma Haridas. Y junto con eso, obviamente, aquí tenemos este guru y este discípulo, Advaita y Haridas, como digo. Ellos generaron la manifestación de Chaitanya Mahaprabhu en el mundo y el despliegue del lila de Sri Chaitanya. Mientras, e interesantemente, mientras que Advaita es identificado con traer a Mahaprabhu en términos de su entrega del Yuga Dharma en el marco de Vaidhi Bhakti, a través del ejecutor Advaita Puja, el ejecutor Puja a la Shalagram Sila con Tulasi y Ganga Jala o el Ganges. Este es un tipo de adoración, de orden, más tipo de Vaidhi Bhakti. A través de esa adoración, él invitó, llamó a Swayam Bhagavan al mundo, quien descendió en la forma Chaitanya Mahaprabhu, para que ejecute la tarea del Yuga Dharma, del Yuga Avatar, establezca el Yuga Dharma. En otras palabras, esto tiene que ver con la amplitud de la entrega, el regalo de Chaitanya Mahaprabhu, una amplia distribución de ellos. Y es importante notar a este respecto, por supuesto, que el amplio regalo del Gaudiya Vaishnavismo, el cual Advaita deseó, fue eventualmente facilitado más por Nityananda Prabhu. Y Sakya Rasa, por su naturaleza, en su naturaleza es tiene mucha inclinación hacia lo que es la empatía. He mencionado previamente en relación a la empatía de los habitantes de Vrindavan, de parte de Krishna. Cuando él partió de Vrindavan, Krishna envió primero a Uddhava para que console a los Brajavasis. Uddhava se encuentra en Dasya Rasa, pero mezclado con Sakya Rasa. Cuando él llega a Vrindavan, su Sakya Rasa toma prominencia. Y él, de alguna manera, es una persona apropiada, en una medida que puede empatizar con la situación de los habitantes de Vrindavan. Luego, Balaram fue allí y él era más capaz de empatizar con ellos. Cuando Krishna estaba en Mathura, luego él tuvo que enviar a sus amigos de regreso a Vrindavan y él le dijo a ellos, a través de ellos, le dijo: tú, Sridham, escribí esta carta para mi madre, habla con ella. Tú, Subal, habla con las gopis. Y lleva contigo la carga no solo de tu propia separación, sino lleva también la carga de mitigar la separación de ellos, de los Brajavasis, de aquellos que están en Vatsalya Rasa, Madhurya Rasa, Dasya Rasa, etc. Entonces, en términos de la entrega, la distribución a larga escala del Gaudiya Vaishnavismo, como digo, vemos a Nityananda Prabhu, una distribución muy amplia, Prabhupada, una distribución muy amplia también. Pero lo que estaba mencionando es que mientras que Advaita trajo a Chaitanya Mahaprabhu con este propósito, al mismo tiempo se menciona en Chaitanya Charitamrita que Haridas, a través de su Nam Bhajan, mientras que Advaita estaba ejecutando Puja Salagram, Haridas estaba ocupado en Nam Bhajan. Entonces ahora estos dos son clásicamente o típicamente identificados, ¿no? El primero, la Salagram Puja con Vaidhi Bhakti, y por otro lado, Nam Bhajan es identificado gente con Raga Bhakti. Entonces, mientras que por un lado Advaita
invitó a Chaitanya Mahaprabhu the work of the Yuga para que ejecute la tarea del Yuga Avatar. Al mismo tiempo, Haridas, podríamos decir, sobre la base del Chaitanya Charitamrita, tenía algo que ver más bien contra hacer descender a Mahaprabhu en términos de su propósito interno, entregar raga, bhakti, and so on etc., to the world. So al mundo. Entonces estos dos, estas dos figuras nos han dado, brought Chaitanya Mahaprabhu han traído a Chaitanya Mahaprabhu to the world. al mundo. One Haridas, of course, Y como digo, Haridas es el Brahma Gaur Lila. del Gaur Lila Advaita is the y Advaita Sadashiva, es el Sadashiva, lo cual significa él es Vishnu, also Shiva. So it's meant pero también él es Shiva. Y como digo, y también se menciona, the two se dice en el Bhagavatam, Shiva Virinchi Nuchan Sharanyam, los dos, Advaita Haridas y Advaita, Shiva son el Brahma y Shiva and del I suppose you could say Gaur Lila, Shiva and the Vishnu. ¿no? El Brahma y Shiva y el Vishnu, podríamos decir también, del Gaur Lila. And Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Y Chaitanya Mahaprabhu The es source Krishna mismo, la fuente de Advaita. as well, which, of course, Lo cual, por supuesto, Advaita en el contexto del Lila, él también hizo lo mejor posible para establecer este punto, este verso del Brahma, ¿no? En donde él dice, Narayana Stam Nahi Sarvadehinam, ¿no? Como, oh tú Krishna, Narayana es un anga tuyo, un aspecto tuyo. Apparently, Advaita liked this verse very much. Aparentemente a Advaita le gustaba este verso mucho, siendo Narayana, His disciple, el cual fue hablado por su discípulo Brahma. Él celebró esta idea. Y sí, you have the blessing for Sakirasa tú tienes la bendición para Sakyarasa in the Braja Lila. en el Braja Lila. So in the context of the Entonces, en el contexto del Lila, he went out of his way to establish Advaita hizo todo lo posible para establecer que Krishna Krishna Chaitanya, Nimai Pandit, his worship era, deity. él era su deidad adorable, lo cual es algo peculiar, obviamente, porque Advaita, como dije al comienzo, tenía 50 años más, era más 50 años mayor que Chaitanya Mahaprabhu. Y él era el Vaishnava más venerable y adorable de la comunidad, In the whole of Nadia, en todo Nadia, Bhagavatam discourse. en donde se llevaban a cabo discursos del Bhagavatam, del Bhagavad Gita. Advaita lideraba todo ello, The superiority of pero él estableció muy poderosamente la superioridad de Bhakti por encima de Gyan. Entonces, la medida en la que Advaita, él hizo todo lo posible para establecer en las mentes de otros, entre sus asociados, de que, aunque parece que Advaita era el mayor, worshipable deity of y él era una deidad venerable para Chaitanya Mahaprabhu, en realidad was the worship Advaita estableció que Chaitanya Mahaprabhu era Krishna mismo y él era la deidad adorable de Advaita. so Ekala Ishvara. Literally, Entonces, ahí cita un verso, Ekala Ishvara, en el Chaitanya Charitamrita. Hay solo un Ishvara, él es Krishna. Todos los demás, incluidas todas las expansiones y avatares, que decir, todas las jivas, todos los demás son Britya, son sirvientes. and of course, it is in Chaitanya Y Mahaprabhu. obviamente esto en el Lila de Chaitanya Mahaprabhu, este punto es establecido más claramente que en cualquier otra parte. En el Krishna Lila también quedan claros, ¿no? Narayan quiso tener el darshan de Krishna y Arjuna y los llevó a su morada Through his a través de stealing al él secuestrar Brahman a los hijos de un Brahmana y Arjuna, vowed to y había hecho un voto de traerlos de regreso, y cuando él falló, commit él estaba a punto de cometer suicidio, y Krishna dijo, no, ven conmigo, vamos Mahavishnu's Loka al planeta de Mahavishnu Lok. darshan, but more clearly, Y allí él le dio darshan. Pero bueno, esto queda más claramente establecido en Chaitanya Charitamrita. Y aquí este mismo Mahavishnu como Advaita está estableciendo esto. ¿Qué tan fuertemente? Como decimos, él era alguien tan bien conocido, Advaita, por su capacidad en Bhakti, basado en las escrituras. Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Srimad Srimad Bhagavatam. Él comenzó, en un punto, hasta él comenzó a enseñar que Gyan era superior al Bhakti y a dar ese tipo de interpretación a los textos sagrados. Entonces, ¿por qué hizo esto? De manera que esta noticia llegue a oídos de Chaitanya Mahaprabhu y que Chaitanya Mahaprabhu vaya donde Advaita a corregirlo, y al ser corregido por Chaitanya Mahaprabhu, Advaita establecería, ven, él es mi maestro. ¿No? Mahaprabhu lo cacheteó al anciano Advaita, y cita a la esposa Advaita,
estaba tan preocupada, es alguien mayor, pero él salió ganando muy bien y celebró Advaita gloriosamente. Dijo, ahora delante de todos, quedan claros, dijo Advaita, tú, Mahaprabhu, eres mi deidad adorable, tú me has corregido. Entonces, esa es la posición de Advaita. ¿Cuánto él habrá saboreado el verso de Brahma Haridas? Que Krishnadas Kaviraj Goswami ha citado en varias ocasiones, eso nos deja en claro este punto. Y nos ayuda un poco más a resolver el misterio de Brahma Haridas mismo. Como digo, era todo un misterio. ¿Cómo podía ser Haridas ser aceptado por Advaita, por los brahmanas y Vaishnavas de su época? Obviamente se puede decir mucho más, pero bueno, Advaita Charya ki jai, Sri Haridas Thakur ki jai. Entonces, estas son algunas pocas palabras acerca de Advaita. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quieran presentar. Si alguien de la audiencia al español tiene alguna pregunta, quizás la pueden enviar por escrito, ya que mediante este sistema de Zoom es la única manera de hacerlo. También deberíamos mencionar que Sadashiva es una personalidad compleja. Él también es sabido en el Gaudiya Vaishnavismo queriendo saborear Madhurya Rasa. Y en ese contexto él es conocido como Gopishwar. Pero en relación al día de hoy, es elegido enfatizar el lado de Sakya Rasa. Pues de otra manera, en términos generales, en Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami ha enfatizado el Dasya Bhakti de Advaita. Este es un capítulo muy, muy bonito en donde uno obtiene una visión de lo que es la perspectiva Vaikunta, de que todos los razas provienen de Dasya. Y esto va a manifestarse en el Krishna Lila, en Vaikunta, por ejemplo, en Janmastami. En Vaikunta, durante Janmastami, Narayan exhibe diferentes lilas, ¿no? Dasya, Sakya, Vatsalya, no algo que los residentes de Vaikunta pueden manifestar, pero Narayan lo manifiesta, ¿no? Como una expresiones de sí mismo en la forma de pastores, gopis, etc. Pero todos estos, al ser apropiadamente entendidos, esa es la perspectiva de Vaikunta. Pero esta es la perspectiva de Krishnadas Kaviraj Goswami en el sexto capítulo de la Lila, ¿no? Él enfatiza el Dasya de Advaita. Allí tenemos una visión de Dasya Bhakti en Vaikunta. Entonces, como digo, esto es algo multidimensional y ciertamente en el contexto de Gorlila tenemos cierto acceso a través de ello del Braja Lila. Aquí vi una pregunta. Siendo que los universos materiales corresponden con el deseo de Sankarsha Dar Mukti, ¿será que los planetas de Vaikunta corresponden con algún deseo en Sri Krishna? Bueno, yo creo que el deseo de Narayan, como dije, se facilita, un punto aparte, ¿no? Pero en relación a tu pregunta, se facilita por Mahasankarshan, quien se manifiesta como Mahavishnu, pero la pregunta, yendo a tu pregunta, ¿no? Siendo que así como Narayan desea dar mukti, podríamos decir que los planetas Vaikunta entonces de alguna manera corresponden con la manifestación de Vaikunta. Entonces en Vaikunta existe un deseo que corresponde con el mundo material, como acabamos de decir. Entonces la pregunta es, ¿todos los planetas en Vaikunta corresponden de alguna forma con Braj? Es la pregunta. Bueno. Bueno, podríamos decir que corresponde con
con el hecho de que hay devotos que tienen type approach, ese tipo de abordaje, ¿no? Tienen ese tipo de amor, por lo tanto tiene que haber un mundo. Aishwarya, ¿No? Aishwarya es un tipo Dasya Bhakti Vaikuntha, Santa Rasa Vaikuntha. but I don't think offhand Existe, entonces tiene que existir un planeta que corresponda con eso, pero no creo que hay un tipo de deseo, un Braj que corresponde con Vaikuntha en la misma forma en que, en relación a la pregunta, ¿no? En relación a algún tipo de momento, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, hay un momento, no es que un momento en Braja Lila que da lugar al Prakat Lila, eso sí lo podemos mencionar. that and also the manifestation of Gaur Lila. Y esto en relación a la manifestación de Gaur Lila también, ¿no? Pero en relación a the necessity corresponding with the desire a esta necesidad una necesidad que corresponda con la manifestación de los planetas Vaikuntha, no se me viene a la mente algo que se asemeje a ello. Hay otra pregunta. Looks like Kali Yuga Pavanadas. Sí. Entonces hay una pregunta de Kali Yuga Pavanadas que dice, no me queda clara la doble identidad de Sri Advaita Acharya como Sri Shiva y Mahavishnu. Si hay espacio, tiempo y relevancia para esta pregunta. Right. Sometimes it's said that bueno, por momentos se dice a menudo que el Maha en Mahavishnu se refiere a Shiva, por Mahadev. Entonces, Maha y Vishnu. Sí, es un tanto complejo teológicamente hablando, por lo que aprecio tu pregunta, pero habiendo dicho eso, el término Sadashiva se considera como sinónimo con Mahavishnu. Mientras que al mismo tiempo, mientras que por un lado, Mahavishnu está creando el mundo, por decirlo así, y su mirada se la describe como Shambhu o Shiva. Dicha mirada es un aspecto de sí mismo. Por lo tanto, podemos ver que existe el aspecto de Shiva, es parte de Mahavishnu. Al mismo tiempo, existe un Shiva Loka, que encuentra algo así como en el fondo de Vaikuntha, por decirlo así. Esto es descrito en el Brihad Bhagavatamrita y en otras partes también. Y allí el Mahavishnu está presente como Sadashiva. Y allí él siempre se dice que está danzando en abandono, cantando acerca del Braja Lila, acerca de Krishna en Braj. Entonces, este Sadashiva es otra expresión de Mahavishnu, aparte de su rol como rigiendo sobre el mundo material. Aparte de eso, él tiene su propio loco o planeta, en donde el lado Shiva de sí mismo es más prominente, por decirlo así. Y allí él es descrito, por lo tanto él es descrito como Sadashiva. Y después se habla también de Rudras, de diferentes Rudras y diferentes manifestaciones de Shiva. Pero Sadashiva es el Shiva original. Y él es Bhagavan en una forma destilada, por decirlo así. Entonces Sadashiva y Mahavishnu son uno. Si uno observa esto, uno podría decir, bueno, Shiva es un aspecto de Narayan, y no es que Narayan es un aspecto de Mahavishnu, o no es que Narayan es un aspecto de Mahavishnu o de Shiva. Entonces espero que eso ayude. ¿Tenía alguna otra pregunta, algo más? Okay, thank you for that one. So I guess that helped.
All Sí, right. gracias por Well, esa pregunta, creo que eso ayudó. speak with you all. Bueno, es un gusto hablar con todos ustedes en esta auspiciosa ocasión. Espero que puedan celebrar sus respectivos hogares y templos con sus amigos y miembros familiares. Shri Advaita Saptami Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Pramananda Haribo Jai, Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Ki Jai.